¿Te lo cierro? ¿Ahora te lo cierro? Que van a pasar el video primero y después bajan. Pasan el video primero y después hablan. Después lo bajan. Y aparte no. Ya. Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica les da la más cordial bienvenida a la clase magistral Efectos del Cambio Climático en los Mercados Financieros, la que será dictada por el profesor emérito de la Universidad de Nueva York, Robert Engel, Premio Nobel de Economía. Así, damos inicio a una serie de actividades que realizaremos en el marco de nuestra celebración de 10 años de existencia. Saludamos a las autoridades que nos acompañan. Al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez. Al Premio Nobel de Economía, señor Robert Engel. Al director de CLAPES UC, señor Felipe Larraín. Y de manera muy especial, saludamos también al vicegran canciller Osvaldo Fernández de Castro, al prorector señor Guillermo Marchal y al prorector de Gestión Institucional, señor Patricio Donoso. Saludamos también a las autoridades universitarias, académicos, estudiantes, representantes y autoridades del sector tanto público como privado que nos acompañan de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos acompañan vía streaming. Para comenzar, nos gustaría compartir con ustedes un video que resume los 10 años de CLAPES UC, durante los cuales hemos logrado consolidarnos como un centro de referencia para el análisis y también para la contribución a las políticas públicas de nuestro país. Bueno, las primeras ideas de CLAPE la tuvimos a fines del año 2013. Estábamos por salir del gobierno y ahí la idea era, para mí, siempre volver a la Universidad Católica, donde yo había sido contratado cuando todavía estaba terminando mi estudio. Entonces, yo tenía una larga relación con esta universidad. Y entonces pensamos en un centro de pensamiento que pudiera analizar las políticas públicas, que pudiera contribuir al debate de políticas públicas bajo la idea de mejores políticas públicas para Chile. Queríamos enfrentar la política pública desde la racionalidad, desde lo académico, desde el trabajo bien hecho, desde una postura sin intencionalidad política, sino solo con intencionalidad de aportar mejores políticas públicas con esta responsabilidad que sentimos todos los que partimos en esto, que era de dejarle un mejor Chile a nuestros hijos. Partió al año 2014, yo volví a Chile en 2017, pero me sorprendió cuando llegué a Chile que en ese breve periodo de tiempo ya CLAPES era conocido, ya se había posicionado muy bien en el mundo de las políticas públicas, siendo un centro muy joven, muy nuevo, tenía apenas 3 años, y empezaba a sonar. Y ya hoy día está muy consolidado, con 10 años de trabajo, es posiblemente el centro que tiene mayor peso y mayor llegada en el mundo de las políticas públicas. CLAPES UC comenzó desde sus inicios siendo una apuesta muy interesante para quienes trabajábamos en la academia, porque se planteaba como una oportunidad para estar en la contingencia nacional, abordar los temas que a todos nos afectaban y nos interesaban, nos movilizaban. Y eso nos dio también la posibilidad de acercarnos a algo nuevo, a un emprendimiento intelectual que parecía muy atractivo. Ese fue posiblemente el principal gancho de intentar estar
en este grupo humano que estaba formándose por allá por el 17 de marzo del 2014 a la sombra del Cerro Santa Lucía. Creo yo la razón de ser de CLAPES UC y del trabajo que hacemos en CLAPES es tratar de aportar al debate de políticas públicas. Para eso tenemos un equipo multidisciplinario que tiene, digamos, conocimiento, experiencia, tanto en la academia como en el sector público, y eso nos permite, digamos, participar en los debates en temas que son muy relevantes para el país, como en mi caso en la discusión tributaria o en la discusión del sistema de pensiones. Y también en el análisis macroeconómico, no solo hacemos aportes, digamos, a las grandes políticas que se están discutiendo, sino que también al análisis de coyuntura económica con, digamos, la interpretación de lo que está pasando en la economía, tanto nacional como internacional, y también con la elaboración de una serie de indicadores que lo que hacen es que tratan de complementar la información pública que da a conocer mensualmente el Banco Central o el Instituto Nacional de Estadística. CLAPES nace para aportar a las políticas públicas y por lo tanto el objetivo de la mayoría de los trabajos que hacemos es en esa dirección. Ejemplos tenemos muchos. Uno tiene que ver con los desafíos y mejoras para el sistema de concesiones que Chile está implementando y ha sido ejemplo para Sudamérica. Y la segunda tiene que ver con cómo mejorar y fomentar la presencia femenina en el trabajo. Por lo tanto, esos dos ejemplos me parece que dan una visión de lo que CLAPES ha tratado de fomentar a través de las políticas públicas. Producir cambios en algunos elementos que hagan mejor a nuestro país. Me gusta la forma en que abordan los temas, que es muy transversal. Cada seminario tú tienes una mirada desde la amplitud política, desde la pertenencia, digamos, académica, de gobierno, empresarial, con distintos aportes que nutren enormemente el trabajo que hace CLAPES. Entonces, cada seminario es un deleite justamente porque tú recibes la información con mucha amplitud y con un rigor de análisis muy importante. La participación de CLAPES en cosas de políticas públicas y la importancia que tiene creo que es bastante clara, digamos. Si uno piensa, por ejemplo, todos los expresidentes de Chile han participado al menos alguna vez en un seminario de CLAPES. Ha habido varias instancias, por ejemplo, en que se han estado discutiendo cosas en el Congreso y se nos ha pedido que enviáramos informes que hemos hecho en CLAPES con relación a los temas que se están discutiendo. Y CLAPES UC tiene una particularidad que no se presenta habitualmente en los centros de pensamiento, que emiten informes, hacen documentos de trabajo, pero CLAPES UC busca conciliar por un lado los estudios, que hace y son muchos, documentos de trabajo, al mismo tiempo convoca gente, convoca líderes de opinión, convoca gente, digamos, que está trabajando, desarrollando temas de política pública, convoca políticos, muy importante, ¿te fijas? Influye en el devenir de nuestro país de un modo que es bastante claro y muy característico. Entonces me pareció, digamos, que el lugar para justamente poder desarrollar, como digo, el estudio, el análisis junto con la capacidad de influir era CLAPES UC. CLAPES tiene un tremendo equipo de excelencia, tanto en lo humano como en lo más académico. Es un centro de renombre en el país, por lo tanto su incidencia en la opinión sobre temas socioeconómicos es muy importante. Yo considero que CLAPES está en una etapa de formación y de posicionamiento demasiado bueno dentro de las políticas públicas en Chile. Sin lugar a duda es uno o el centro más escuchado a nivel nacional. Y lo otro que me gusta bastante de CLAPES es que nosotros tenemos varias herramientas para poder tener una influencia en las políticas públicas. No solamente desarrollamos investigaciones aplicadas, sino que también intentamos fomentar tanto el diálogo como la colaboración entre los distintos actores que están presentes dentro de las discusiones de política pública a través de seminarios y también a través de una importante presencia en diferentes medios de comunicación. Somos un centro de investigación que va al día con todo lo que está pasando. No es que estemos sacando una investigación del año 2021,
ni algo por el estilo, sino que siempre estamos actualizados y además es una muy buena forma de compatibilizar los estudios o una carrera académica como ser profesor, ser ayudante de una universidad, con seguir investigando de forma seria. En los próximos 10 años, CLAPES va a tener un tremendo desafío, sabiendo que está este riesgo de la manipulación producto de algoritmos o de la misma inteligencia artificial. ¿Cómo CLAPES aporta objetividad, racionalidad para contrarrestar este riesgo de la manipulación? Pero al mismo tiempo va a traer muchos beneficios. ¿Y cómo CLAPES se va a hacer cargo de esos beneficios? ¿Cómo se va a digitalizar? ¿Cómo se va, en definitiva, a integrar un mundo mucho más digital, un mundo de datos? Por lo tanto, yo, en resumen, creo que en los próximos 10 años, por lo que nació CLAPES, sigue tan intacto como en su origen. Sueño CLAPES como una institución que echa raíces, que contribuye a nuestra Universidad Católica, pero también contribuye al país en políticas públicas. Ese va a ser siempre nuestro objetivo, va a ser siempre nuestro lema: mejores políticas públicas para Chile. Objetivo va a ser siempre nuestro lema: mejores políticas públicas para Chile. Dejamos con ustedes al rector de la Pontificia Universidad de Chile, el señor Ignacio Sánchez. Bueno, todos saben que estamos aquí para celebrar este aniversario y para celebrar y agradecer la visita de nuestro Premio Nobel de Economía, don Robert Engel, profesor emérito de la Universidad de Nueva York. Y eso nos hace muy felices, muy contentos y muy honrados. Thank you so much, Robert, for being here at the university. Quisiera saludar muy especialmente a los miembros de la Dirección Superior, al vicegran canciller, los prorectores, muy especialmente al prorector Guillermo Marchal, que durante todos estos años ha sido presidente del Consejo Comité Consultivo de CLAPES, a los profesores, profesoras, personal profesional, administrativo de CLAPES UC. Han tenido la oportunidad de ver un video muy importante de lo que significa todo este desarrollo, junto con saludar a su director, Felipe Larraín, y a todos quienes laboran ahí. Un especial saludo a Alfonso Suet, que hoy día no nos ha podido acompañar, pero como ustedes ven, ha sido clave en esta iniciativa. También saludo especialmente al decano de la Facultad de Economía y Administración, José Miguel Sánchez, quien ha participado, apoyado esta iniciativa y está hoy día con nosotros. Decanos, decanas, miembros del Consejo Superior, invitados especiales, señoras y señores. Es una alegría dar la bienvenida a esta actividad que organizamos en CLAPES UC y que forma parte de las celebraciones de los 10 años del centro, que hoy nos reúne para asistir a esta clase magistral que dictará el profesor Robert Engel, Premio Nobel de Economía, profesor emérito de la Universidad de Nueva York, sobre los efectos del cambio climático en los mercados financieros. También saludo muy especialmente a Marianne, su señora. Muchas gracias por estar aquí. Thank you so much, Marianne, for being here. Cuando hace 10 años nos reunimos con Felipe Larraín, Alfonso Suet, Guillermo Marchal, otras personas, para darle vida al Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, soñábamos con lograr que CLAPES UC se transformara en un referente, en un centro que aglutinara diversas miradas y que se proyectara en el tiempo. Así se inició esta cruzada, cuya misión de convertirse en un aporte a la construcción de políticas públicas se ha ido cumpliendo con el tiempo, con las distintas investigaciones, documentos de trabajo, libros,
artículos de investigación y la participación de sus integrantes en comisiones de expertos a nivel nacional, en grupos técnicos para el diseño de nuevas leyes, en seminarios internacionales y nacionales. Creo que CLAPES tiene una presencia en nuestra universidad, en el país y en la región que ha sido muy destacada. Este objetivo se ha cumplido y hoy lo celebramos con este nuevo granito, invitando al Premio Nobel de Economía 2003, Robert Engel. Vaya un especial saludo al profesor Engel y a su señora Marianne y una bienvenida a nuestra casa de estudios. Nos sentimos muy honrados por recibirlos en la Universidad Católica. El profesor Engel se referirá a los efectos del cambio climático, los mercados financieros, un tema al cual Chile no está ni puede permanecer ajeno, dado que somos tan responsables como el resto del mundo en las transformaciones que los distintos ecosistemas están presentando. El Acuerdo de París es un tratado internacional que contempla una serie de políticas climáticas y políticas públicas que se orientan a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y a ser carbono neutral. Para nuestra universidad, el tema de la sustentabilidad es clave. Tenemos un Instituto de Desarrollo Sustentable desde hace varios años, se realiza docencia en forma transversal. Este instituto pertenece a todas las facultades de la universidad, se realiza investigación, se aglutina la investigación de los centros de estudio. Tenemos compromisos muy claros, ser carbono neutral en el 2038, cuando la institución cumpla 150 años. Eso es 12 años antes del compromiso del país. Y en ese camino estamos trabajando en forma permanente, redactando reportes de sustentabilidad, haciendo un seguimiento de los logros. Y todo esto se inspira en Laudato Si', esta encíclica del Papa Francisco, que desde hace años nos presenta esta crisis socioambiental, no solamente una crisis ambiental, sino que también sociológica, en que tenemos que mirar todas las partes de esta problemática. Y creo que la presentación del profesor Engel hoy día nos va a poner un aspecto que es muy importante de considerar. Los impactos de la transición descrita están relacionados con el proceso de ajuste hacia una economía, en este caso con bajas emisiones de carbono. Es probable que el proceso de reducción de emisiones va a tener un impacto significativo en todos los sectores de la economía, afectando algunos valores de activos financieros. Es importante actuar con urgencia, ya que esta transición brusca podría tener repercusiones en estabilidad financiera, en economía en general, y eso es lo que queremos escuchar del profesor Engel. Este cambio climático, de todos conocidos y que hemos visto patentemente en los últimos años, puede hacer que bancos, aseguradoras, reaseguradoras estén menos diversificados, porque puede aumentar la probabilidad o el impacto de acontecimientos que antes se consideraban no muy correlacionados. Me refiero a grandes sequías, grandes inundaciones que hemos visto en el último tiempo. Sobre todos estos tópicos que tratará esta clase del profesor Engel. Para finalizar estas breves palabras, quisiera felicitar a CLAPES UC por la forma en que inicia su celebración de sus 10 años, a todos quienes laboran y aportan desde el centro, esperando que este destacado aporte desde la academia siga presente y potenciándose, considerando los fundamentos técnicos, la evidencia empírica y la viabilidad de las propuestas que se proponen. En especial, quisiera agradecer entonces este trabajo y para finalizar quisiera entregarle un reconocimiento al profesor Engel de parte de la universidad, recordando su visita aquí, entregando la medalla centenario de la universidad. Por favor, profesor Engel. Agradecemos las palabras del rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
E invitamos ahora al señor Felipe Larraín, director de CLAPES UC, quien nos entregará algunas palabras de introducción. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero saludar en primer lugar al dueño de casa, al rector de la Universidad Católica, don Ignacio Sánchez, al profesor emérito de Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York y Premio Nobel de Economía, Robert Engel, también miembro del Consejo Internacional Asesor de CLAPES UC, a su mujer, Marianne Engel, que nos acompaña, que además quiero decir que son grandes amigos nuestros con Francisca. Al prorector de la Universidad Católica, Guillermo Marshall, que también es el presidente del Consejo Directivo de CLAPES UC, a todas las autoridades universitarias, académicos, autoridades de gobierno, a los miembros de CLAPES UC, de su Consejo Directivo, del Consejo Nacional Asesor, amigos, veo varios alumnos míos acá, los saludo también especialmente, y colegas. Hoy es un día muy especial, no solamente porque está con nosotros Rob y Marianne, sino también porque este encuentro es el punto de partida de las distintas actividades que tenemos preparadas este 2024 para celebrar los 10 años de vida de CLAPES UC. Tal como ya hemos escuchado en los distintos testimonios que fueron recogidos en el documental que hemos visto y en las palabras del rector Sánchez, CLAPES partió en marzo de 2014 al alero de esta universidad, persiguiendo el sueño de convertirse en un centro de estudios e investigación para aportar desde la academia, considerando los fundamentos técnicos, la evidencia empírica y la viabilidad de las propuestas a mejores políticas públicas para Chile. Con esta misión caminamos estos 10 años buscando promover una discusión transversal que recogiera diversos argumentos y puntos de vista para hacer un aporte al desarrollo del país que permita mejorar las condiciones de vida de los chilenos, especialmente de los más vulnerables. Así, este arduo trabajo nos ha llevado en esta década a realizar 177 seminarios. Hemos publicado 264 informes, 137 documentos de trabajo, 14 libros. Hemos creado 58 indicadores y en general más de 60 publicaciones de diversos tipos y tópicos, a lo que sumamos nuestras intervenciones públicas a través de medios de comunicación que solo el año 2023 superaron las 2.700 apariciones. Tampoco hemos cejado en el afán de convertirnos en un punto de encuentro transversal, donde con mucho orgullo destacamos la invitación que le hicimos a los expresidentes de la República, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, a pensar en Chile hacia el 2050. Todos ellos aceptaron generosamente y entregaron sus propuestas aquí mismo, en este salón de honor, incluyendo el exmandatario Sebastián Piñera, quien tristemente hace poco más de un mes ya no está entre nosotros. Gracias, presidente. Nada de lo que he mencionado sería posible sin el gran equipo humano que nos ha apoyado y acompañado en este periodo. Quiero agradecer en forma especial al rector Ignacio Sánchez, quien desde un principio creyó en este proyecto, al prorector Guillermo Marshall, quien preside nuestro Consejo Directivo, a los miembros del Consejo Nacional Asesor, a los integrantes del Consejo Internacional Asesor, a los profesores e investigadores senior que forman parte de nuestro centro, al personal administrativo de CLAPES, que está detrás de muchos de los detalles que ustedes pueden ver en nuestros eventos. También a las nuevas generaciones, que han elegido a CLAPES UC como base para seguir desarrollando su vida profesional y académica. Más de 20 jóvenes han salido ya de aquí, de CLAPES, a un doctorado o magíster en las más prestigiosas universidades del mundo. Agradezco en forma muy especial al profesor Robert Engel, que ha venido a Chile especialmente para dar esta clase magistral que marca el comienzo de nuestro 10º aniversario.
Todo este camino recorrido nos motiva hoy más que nunca para seguir cumpliendo nuestra misión y quisimos partir esta celebración con la clase magistral que nos entregará hoy día el profesor Engel, titulada Efectos del cambio climático en los mercados financieros. Un tema que cada día se hace más urgente de tratar y enfrentar porque existe evidencia que desde la década de los 80 el número de fenómenos meteorológicos extremos se han más que triplicado. Esto ha traído como consecuencia que los costos económicos mundiales de las catástrofes naturales han superado la media de los últimos 30 años de 140.000 millones de dólares anuales en 7 de los últimos 10 años. Por tanto, las necesidades mundiales de inversión para hacer frente al cambio climático se estiman en billones de dólares, billones nuestros, no billones norteamericanos. Y solo las inversiones en infraestructura requerirán, de acuerdo a la OCDE, unos 6 billones de dólares al año hacia 2030. Es probable entonces que la mayoría de estas inversiones se intermedien a través del sistema financiero. Desde este punto de vista, el cambio climático representa para el sector financiero tanto una fuente de oportunidades como de riesgos. ¿Cómo detectar cuáles de estos dos escenarios se presentan para que desde el ámbito de las políticas públicas podamos ser partícipes para contrarrestar sus efectos negativos o beneficiar a la población de sus aspectos positivos? Es parte, sin duda, de lo que hoy nos comentará el profesor Engel en su clase magistral. Es un gran honor para CLAPES UC comenzar la celebración de nuestros 10 años con la clase magistral del profesor Robert Engel. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Larraín. Ahora contaremos con la exposición del Premio Nobel de Economía Robert Engel, quien fue distinguido el año 2003 por su investigación sobre el concepto de Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ARCH. El señor Engel desarrolló este método para el modelado estadístico de la volatilidad variable en el tiempo y demostró que estas técnicas capturan con precisión las propiedades de muchas series temporales. Compartió el premio con Cliff Granger de la Universidad de California, San Diego. Tenemos el honor de invitar al señor Robert Engel para que nos brinde su clase magistral sobre los efectos del cambio climático en los mercados financieros. Good morning. It's a great pleasure to be with you today. Thank you very much for the kind introduction from President Sanchez, from Professor Lorraine, my good friend Felipe. It's so nice to be here, and I'm so happy to help celebrate the 10th anniversary of CLAPES and its wonderful agenda of solving problems, resolver problemas de las políticas públicas, porque finalmente esta es la clave para una buena gobernanza en todo el mundo y de toda la información que se desarrolla a nivel político es muy valiosa. Así que voy a hablar sobre un conjunto de políticas públicas que se centran específicamente en el cambio climático. Y déjenme asegurarme que estamos viendo lo correcto, sí.
Así que quiero hablar sobre cómo el cambio climático afecta los mercados financieros y supongo también que por asociación cómo los mercados financieros afectan el cambio climático. Y voy a hablar también sobre ciertos temas, desde portafolios, sobre pruebas de estrés y también riesgos a largo plazo. Así que todas estas cosas de cierta manera van de la mano en una especie de rompecabezas sobre cómo lidiamos con el cambio climático y qué esperamos y qué estamos haciendo, cómo trabajamos para esto finalmente. Y quiero hablar sobre 3 cosas. El primer tema tiene que ver con cómo los mercados responden a estos riesgos a largo plazo, específicamente el cambio climático. En segundo lugar, cómo los inversionistas lidian con este tipo de riesgos. Cómo podemos reducir la exposición a este tipo de riesgos basados en el clima. Y en tercer lugar, cómo todos estos riesgos de cierta manera se comportan. Y resulta, finalmente, que no les ha ido muy bien recientemente. Y una pregunta es, ¿qué tipo de eventos podemos revisar para saber realmente si estamos en el camino correcto o si tenemos que cambiar nuestros modelos? Así que con esa idea acá, comencemos. Sé que es un poco impositivo decir que esta es una clase magistral, pero les aseguro que no voy a hacer derivaciones ni ecuaciones en caso de que eso es lo que esperaban. Lo siento. Así que, riesgo climático. Sé que se le llama riesgo climático en vez de cambio climático y es porque realmente no sabemos cómo va a ser el futuro. Por eso lo llamo así. La ciencia es muy clara, nos dice que el mundo se está calentando y la economía está muy confundida respecto a qué significa para nosotros. Hay daños que creemos van a ser bastante graves y se está estudiando lo más rápido posible para saber cómo van a ser estas cosas. Esperamos menor productividad a medida que la Tierra se caliente, migración de población, también activos estancados, conflictos globales, la reducción de la calidad de vida y quizás incluso la pérdida de nuestra especie. Los peores efectos de esto se debe, o mejor dicho, van a llegar en varias décadas en el futuro. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de anticipación en el que podemos pensar qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero vemos los efectos del cambio climático hoy. Y una de las razones por las que vemos todo esto es precisamente porque vemos los precios de los activos. Vemos tormentas, incendios forestales, pero también podemos ver los efectos de cómo los bienes finalmente que se basan en el largo plazo. Y por lo tanto me voy a centrar muchísimo en esta charla en cuanto a las expectativas del futuro y en cómo esto nos afecta el día de hoy. Estos precios son fundamentalmente importantes porque, como dice Felipe, son precios que van a llevar el capital a empresas que son rentables, y si estas empresas rentables son la solución al cambio climático, sería maravilloso. Si es que de hecho si no funcionan bien, sería bastante desafortunado. Por lo tanto, nos interesa saber qué es lo que vemos desde el punto de vista financiero en términos de esta producción a largo plazo. Ahora, mucha gente en general es bastante escéptica respecto a si estas expectativas a largo plazo son importantes el día de hoy o no. Pero si pensamos en la bolsa de valores, no sé si saben lo que pasó con Nvidia, NVDA, porque están produciendo de hecho
distintos elementos que están trabajando con inteligencia artificial y son valores de mercado que de hecho está vendiendo 70 veces sus ganancias actuales. Y lo que podemos pensar, esperamos 70 años de ganancias como lo que tuvimos el día de hoy. General Motors, una compañía automotriz, está trabajando con 5 veces su ganancia normal, por lo tanto transando a 5 veces. Por lo tanto no se espera tanto crecimiento en el sector automotriz. Por lo tanto el futuro claramente es tremendamente importante a la hora de determinar cómo los inversionistas finalmente quieren pagar o están dispuestos a pagar por una compañía el día de hoy. Por lo tanto, vamos a hablar sobre riesgos y el instituto que yo dirijo en la Universidad de Nueva York se llama el Instituto de Riesgos y Volatilidad y estamos estudiando riesgos de distintas maneras y por lo tanto les voy a mostrar muchos resultados también de nuestro sitio web que está disponible constantemente. De hecho, lo pueden encontrar en su teléfono si lo pueden ver actualmente. ¿Y cuáles son los riesgos en todo esto? Estamos hablando de un evento negativo obviamente del futuro que tiene cierta probabilidad de ocurrir. Y cuando intentamos de cierta manera elegir nuestras conductas el día de hoy, pensamos en estos riesgos. Es importante saber cuáles son las probabilidades de que ciertas cosas ocurran y cuál es el impacto en caso de que ocurra. Por lo tanto, esas son dimensiones extremadamente importantes y la otra dimensión tiene que ver con el hecho de si no tomas este riesgo, de si no te expones a este riesgo, en ese caso también hay que saber cuál es el resultado. Por lo tanto, es un problema de toma de decisiones y vamos a considerar distintas maneras de lidiar finalmente con este tipo de decisiones. Y en caso de que la ciencia sea más bien incierta, bueno, la economía es incluso más incierta porque lidiamos con la pregunta de cómo vamos a generar mejores políticas para contrarrestar el cambio climático o si en realidad no vamos a tomar en cuenta estas políticas. Por lo tanto, estamos hablando de algo que va a hacer todo el mundo, o algunas compañías o algunas personas. Es demasiado incierto y por lo tanto tenemos que pensar en los daños y al mismo tiempo tenemos que actualizar constantemente nuestra idea de probabilidad en cuanto a un resultado del otro. Así que déjenme darles un ejemplo y déjenme también pensar, o que pensemos, mejor dicho, en qué pasaría si este es su negocio. Eres dueño de un hotel lujoso frente al mar, justo en la playa. Buen negocio, ¿cierto? Bueno, hay ciertos riesgos a largo plazo. Uno de ellos es el aumento del nivel del mar y finalmente el hotel se va a destruir por el nivel del mar. Ahora, quizás esto no va a ocurrir en una generación o en una década o en 5 años, pero tienes que tomar ese riesgo en cuenta cuando estás manejando, cuando estás dirigiendo este hotel. Es lo que llamamos un activo de cierta manera varado cuando hablamos del cambio climático porque no podemos moverlo, está ahí, fijo. Tenemos que al mismo tiempo decidir qué es lo mejor que podemos hacer con esto, ¿cierto? Y el riesgo de que se vaya a destruir es lo que llamamos un riesgo físico del cambio climático. Un evento físico finalmente va a destruir este hotel. Así que lo primero es ¿por qué se lo vas a vender a alguien? Y luego es ¿a quién se lo vamos a vender? ¿Alguien que no sepa sobre el cambio climático? Bueno, esa gente también está aprendiendo, así que probablemente no se lo vas a poder vender. Así que lo vas a administrar. ¿Y cómo lo vas a administrar? Bueno, algo que puedes hacer es renovarlo, pero siempre tienes que calcular
el periodo en cuanto recuperas el dinero invertido, y suele ser un tiempo bastante largo en comparación al tiempo que va a sobrevivir este hotel. Probablemente si consideras eso no lo vas a hacer. Por lo tanto, este hotel probablemente realicen menos inversiones en este hotel, a diferencia de uno que esté más lejos del mar. Y por lo tanto, pensamos o concebimos esta reducción en la inversión como si se tratase de un aumento en la ganancia, porque es un riesgo, un gasto que no tienes que considerar. Por lo tanto, el gasto en la renovación de las habitaciones no existe, y por lo mismo eso es atractivo hasta cierto punto, pero incluso más allá de eso, otros hoteles están enfrentándose al mismo problema y es bastante probable que reduzcan sus modelos y obviamente van a estar con menor disponibilidad, a diferencia de estos hoteles de alta calidad que están frente al mar, y por lo tanto los precios van a subir. Así que probablemente van a esperar ver precios más altos para este hotel porque hay un riesgo físico. Pero claro, estas ganancias en cierto punto van a irse. Así que quizás hay inversionistas en este hotel. ¿Cómo se sienten al respecto? O quizás quieres vender ciertas acciones sobre este hotel. ¿Alguien querría pagar por un hotel que se va a destruir? Bueno, tiene un precio. ¿Cuál es el precio de este tipo de hoteles? ¿Cuál es el precio de la acción de este tipo de hoteles? Bueno, lo financiero tiene una respuesta. Revisaríamos, en este caso, la ganancia futura que viene de este hotel. ¿Y pagarías eso? Probablemente tomamos una prima de riesgo, porque hay un riesgo, por supuesto. Pero quizás hay valor en este hotel finalmente. Y los accionistas lo van a considerar. Por lo tanto, este valor finalmente se le va a pagar a los accionistas, y una vez que se acabe el hotel, la acción no va a valer nada básicamente, pero vas a haber recibido dividendo y flujo de caja, y por lo tanto funciona. Pero si el nivel del mar se eleva más lentamente de lo esperado, la acción va a subir. Si se aumenta más rápido, la acción va a bajar de precio. Por lo tanto, la duración de vida o el tiempo de vida de este hotel es uno de los determinantes del valor de la acción de este hotel. Otro determinante en este caso tiene que ver con la demanda real que exista de hoteles frente al mar. Y claramente van a pasar ciertas cosas donde quizás tengamos vacaciones mucho más atractivas y van a subir las acciones porque subió el atractivo del hotel, a pesar, por supuesto, de que le va a quedar muy poco tiempo. Por lo tanto, le voy a dar a este hotel un nombre, ¿ok? Lo voy a llamar riesgo de terminación. Y este es un tipo de riesgo a largo plazo, pero es un tipo especial de riesgo porque significa que en este punto el negocio se acaba. Y creo que es una descripción muy útil la del sector de energías fósiles. Hay un riesgo de que ese negocio desaparezca en los próximos quizás 30 años, 20 años, incluso 10 años. No lo sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo va a tomar, no sabemos cómo va a ocurrir. Quizás va a ser el crecimiento de las energías renovables que haga que estas energías de combustibles fósiles sean ineficientes, o quizás algún tipo de regulación que las considere ilegales desde ese punto en adelante, o vender autos a combustible fósil, cosas así. Pero vamos a hablar finalmente de cómo funciona este riesgo de terminación, pero pensemos obviamente en este hotel como un buen ejemplo de las opciones que tiene un
un gerente general de una compañía de combustibles fósiles. Y hay un par de características más que hay que mencionar. Y ya sea si se habla de invertir o no, cuando invertimos $1 o más en un negocio, tienes un margen de producto físico, que es lo que significa producir más. Pero la inversión finalmente no solamente dura un año, sino que dura varios años y se deprecia por el tiempo. Por lo tanto, si inviertes hoy, recibes tu recompensa en varios años más. Así que si esas pagas pasan el periodo de terminación, no las vas a recibir. Por lo tanto, hay ciertos beneficios en todo esto. Y esta es otra manera, finalmente, de cómo retenemos las inversiones. Y si aumentan los resultados o la producción, lo natural sería reconocer obviamente el beneficio al respecto. Pero si solamente tenemos un riesgo de terminación corto, no lo vas a considerar tanto. Por lo tanto, todo esto se va a ver reducido debido a este riesgo de terminación. ¿Qué pasa con los seguros? ¿Puede comprar seguros para un producto como este? Probablemente hay compañías de seguro que quieran asegurar, pero van a ser caros y el precio va a salir a la medida que se acerque cada vez más al tiempo de terminación. Podría no sentirse como que esto es realmente algo que ayude a gestionar esta propiedad. Y luego, acá hay dos puntos más que yo creo que son importantes. Si vemos cuando vemos las compañías de combustibles fósiles, en este caso, cuando digo que para muchos hoteles todos reducen sus resultados y vamos a tener mayores tarifas por esta razón, esta es una suerte de comportamiento monopólico para reducir el suministro, y si hay muchas compañías que se les pide que reduzcan su suministro, va a haber probabilidad de decir, oiga, espera un minuto, si todos ustedes van a reducir su suministro, yo voy a aumentar el mío. No va a ser una recuperación ordenada. Podría haber razones para la consolidación en este negocio. Alguien va a comprar todos los hoteles y luego va a tener una reducción ordenada. El precio tiene que ser bajo, pero el precio ya es bajo. Podría decir que se lo puedo vender a mi vecino, él va a reconocer las economías de escala y al mismo tiempo vamos a poder rescatar más rentas monopólicas del negocio, que de lo contrario no sería posible. Esto es una política adicional interesante. Otras cosas que ustedes podrían hacer como dueños de hotel, podrían tomar este flujo de caja adicional que está entrando y comenzar un negocio de vehículos eléctricos. Quiero decir, los vehículos eléctricos están ya en todas partes, van a comenzar a alimentar la economía verde, pero los inversionistas podrían no estar felices con eso, porque si ustedes tienen la expertise en crear vehículos eléctricos, van a devolver este flujo de caja adicional a los inversionistas, y los inversionistas van a decidir en qué compañía de vehículos eléctricos invertir. Yo creo que esto es importante para las compañías de combustibles fósiles, porque las ideas en que estas compañías perforan pozos y hay ciertas partes del mundo donde hay mucho petróleo y va a ser bueno construir energía renovable, podría ser realmente no sean los mejores para poder construir las energías renovables. Los oleoductos no es lo mismo que una red eléctrica. Realmente no está claro de dónde va a venir, si es que el expertise de una compañía de combustibles fósiles se pueda traducir fácilmente en el expertise de energía renovable. A menudo pensamos en que las compañías de combustibles fósiles toman estas ganancias extras y las ponen en energía renovable. Quizás no sea lo más rentable que hacer. Yo creo que estamos viendo, algunas de ellas la ponen en proyectos verdes como spin-off, los venden después
y con el beneplácito de los inversionistas que quieren inversiones verdes en lugar de mantenerlas para sí mismos e intentar hacer que sus propias empresas sean más verdes. Esto es una constelación de cosas. El riesgo de terminación realmente es una explicación plausible para las compañías de energías fósiles. Sí, lo que estoy intentando es hacerles pensar si es que qué es lo que más podemos decir al respecto de esto. Estamos comprometidos con distintos tipos de horizonte cero y en la Agencia Internacional de Energía tiene un plan para cómo llegar ahí y estos son algunos de los hitos en este plan. Y lo azul es carbón, el agua marina es gas natural y luego tenemos el petróleo. Esto es para generación de electricidad. Y si ustedes pueden notar, el año 2023 está justo en la parte más alta. Hemos visto este aumento durante décadas y ahora repentinamente estamos esperando ver una disminución. Es fabuloso si sucediera, pero podría suceder. Pero miren hacia dónde va. Va hacia cero al año 2050, porque ese es el Acuerdo de París. Es lo que se ha acordado, y este plan es para que eso suceda. Si ustedes son un gerente de una empresa de energía y ven esta imagen y dicen si esto realmente va a suceder, el riesgo de terminación es real, realmente va a suceder. Yo no puedo producir después de 2040, acá va a ir casi a cero. Entonces, tengo que decidir y si es que esto realmente va a suceder o no, pero este es el tema con nuestro riesgo, tiene una probabilidad, no es algo garantizado. Y una de las cosas en que estamos preocupados es si es que esto es probable que suceda, si es realista pensar que podemos tener este tipo de trayectoria. Y yo diría probablemente no estamos aún en esta trayectoria. Pero podría ser que cuando las tormentas sean más severas y los incendios forestales sean peores y las sequías duren más tiempo, bueno, los políticos elegidos tendrán que hacer esto y podría ser de maneras draconianas, donde de hecho sea mucho menos atractivo que políticas graduales. Y estoy seguro que ustedes van a estudiar este tipo de preguntas, ¿no? Ustedes ya lo están haciendo. Entonces, creo que es realista para las empresas de combustibles fósiles preocuparse por este gráfico. Por supuesto, al otro lado, esto es lo que se supone que va a suceder para tomar su lugar. Este es el lado de las energías renovables. ¿Cómo nosotros hacemos que esto suceda también? Esa es otra parte de la historia. Entonces, ¿podemos ver evidencia de si esto es realmente probable que suceda? Dije que el precio de la acción debería suponer un reflejo del valor presente de las ganancias esperadas. Y si miramos, entonces el precio de las acciones de las compañías de combustibles fósiles. De hecho, la razón precio-energía es algo como cuántos años ustedes esperan ser capaces de obtener estas ganancias. Quiero decir, básicamente es una proyección de las ganancias futuras. Es que se devuelve en forma de tasas de interés hacia los inversionistas, pero tenemos que pensar en cuántos años quedan en este negocio. De manera similar, el precio de la acción refleja las expectativas futuras, mientras que los valores libres son una medida contable del valor de una compañía como una visión pasada. ¿Cuánto hemos pagado por algo? Si hemos pagado mucho por reservas que nunca vamos a utilizar, luego los valores libres van a ser muy altos en comparación con las ganancias actuales. Bueno, ¿qué es lo que usted va a pagar por este hotel si esto no va a funcionar nunca más? El valor del libro del hotel va a ser mucho más alto que el valor de mercado real, y eso es lo que nosotros esperamos ver si es que los riesgos de terminación son reales. Echémosle un vistazo a qué es lo que sucede
Esto es una relación de precios-ganancias sobre el sector en 2020 y lo que vemos es que el sector de la energía está bastante a la derecha. Tiene la relación precio-ganancias más baja en 2020 y 2021, incluso en 2020 durante la pandemia, que fue un momento muy duro para las empresas de petróleo y gas. Fue negativo, de hecho, la relación. Las relaciones precio libro ven que la energía también está en el extremo derecho en todos estos años. Bueno, esto no es exactamente la fecha de hoy, pero si lo vemos, no fue hoy cuando escribí esto, pero si vemos en la actualidad, vemos la relación precio-ganancias en 2024 de alguna forma. Pueden ver una vez más, estos están ordenados por relaciones de precio-ganancias. Está aquí en la segunda columna y si ustedes pueden ver, si lo miran, la energía está en el punto más bajo en la relación de precio-ganancias. 8 años quizás. De manera interesante, vean el círculo verde ahí. Esto es el crecimiento de las ganancias por acción durante los últimos 5 años, un 26%. Y se proyecta que crezca durante los próximos 5 años en un 1%. Entonces creo que estos son números sobre el futuro y no luce como una muy buena inversión, ¿no? No va a ninguna parte. No es sorprendente que las relaciones precio-ganancias sean bajos. Y si vemos el sector de la energía eólica, es lo mismo que el carbón. El carbón realmente está enfrentando todo el mundo o está desapareciendo el mundo y los inversionistas no van a pagar mucho por plantas a carbón. Las ganancias pueden ser muy altas, pero la relación precio-ganancia es muy baja. Entonces, para muchas de estas empresas de energía tienen muchas ganancias, muchos ingresos, tal como lo hizo este hotel, pero no obtienen mucho del mercado de acciones para ello, porque el mercado de acciones o el mercado financiero no ve que haya mucho futuro. Lo mismo para el uranio. El uranio tenía un precio de 80, es una relación de 80. No sé si eso tiene un futuro o no, pero en esta tabla luce como que sí tuviera. Si miramos los datos, por supuesto los datos no tienen el futuro aún, pero esto nos devuelve a unos 70 años quizás, y vemos que las buenas noticias es que el carbón, que es uno que baja hacia el final, tuvo un pic más o menos en 2006, 2007 por ahí, y el carbón al parecer ya está en esta trayectoria de la que hablamos, la que describió la Agencia Internacional de Energía, pero el petróleo y el gas aún están aumentando y la energía renovable no está creciendo a la velocidad suficiente. Esta imagen nos sugiere entonces que hay ciertas dudas de que realmente estemos en esta trayectoria que se describió en los gráficos anteriores. Pero aún creo que no sería sorprendente para los gerentes planificar que haya cierta posibilidad de que queden fuera del negocio. No lo he mostrado, pero si ustedes miran la cantidad de plataformas petroleras y está cayendo dramáticamente. Entonces, ¿qué tipo de políticas deberá seguir el gobierno entonces para poder alcanzar, hacer que esta curva baje de la forma que queremos, llegar al neteo cero? Bueno, tengo 4 políticas acá. Estas son genéricas, son clases generales de políticas. Y el Acuerdo de París dice que cada país tiene que tomar sus propias decisiones sobre cómo llegar a niveles cero. Pueden utilizar una variedad de políticas diferentes. Pero ya saben, tienen que estar ahí. Y Chile, de hecho, está comprometido para estar ahí. Y acabo de enterarme el día de hoy de que Chile ha sobrepasado su propia legislación y decir, sí, vamos a estar ahí.
Pero ¿cómo va a suceder esto? Bueno, una respuesta es que vamos a poner impuestos sobre las emisiones de carbono o la energía combustibles fósiles. Lo segundo es subsidiar las energías renovables. La tercera es que podemos regular las emisiones. Eso es básicamente hacer que sea ilegal emitir más de cierta cantidad o hacer que sea ilegal utilizar vehículos a gasolina o varias cosas como esas. Y luego la cuarta política, yo el que he puesto acá abajo lo denominé esperanza. Y realmente la esperanza es una no política. Es tener la esperanza de que toda la gente buena en el país simplemente va a ver que van a querer comprar cosas más verdes, no van a querer comer los mismos alimentos que han estado comiendo durante el último tiempo. Esto es más algo más sostenible. Los empleados que van a trabajar para las empresas van a ser activamente sostenibles. Los inversionistas van a invertir en carteras que sean verdes. Las empresas voluntariamente van a adoptar comportamientos más verdes. Esto es una solución más o menos voluntarista, ¿no? También es la única solución para los países que no han implementado ninguna de las cosas que están más arriba. En Estados Unidos hemos estado en la categoría de la esperanza durante mucho tiempo. Ahora, de hecho, tenemos un subsidio sustancial para las energías renovables a través de una ley. No hemos sido capaces de poner impuestos sobre las emisiones de carbono. De hecho, no podemos eliminar los subsidios a la extracción de petróleo y gas porque el poder político de Estados Unidos son grandes productores de energía. Hemos estado confiando fuertemente en la esperanza, pero la esperanza parece que no nos va a llevar a donde nosotros tenemos que ir. Necesitamos una gran transformación y la esperanza yo creo que realmente no es un buen camino. Pero de todas formas es una posibilidad que está ahí. Ahora, permítanme hablar de qué es lo que debieran hacer los inversionistas en este caso, porque estoy hablando acerca de los precios de los activos y cómo se ven afectados por los riesgos de largo plazo. Y básicamente esta es una pregunta de si es que los inversionistas quieren exponerse a este tipo de riesgos de largo plazo, riesgos de cambio climático, del clima. La respuesta es que no, ellos no se quieren exponer a eso. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto en nuestras carteras? Bueno, básicamente la respuesta es bastante simple en la diapositiva, que es que vamos a sobreponderar los activos que no están expuestos a riesgos climáticos y subponderar aquellos que sí están, los que denominamos activos verdes y activos marrones o café. La idea de cambiar las carteras de manera de no exponernos o no estemos tan expuestos a estos riesgos es un ejemplo de cómo poder hacer esto. Esto es lo que denominamos un portafolio de cobertura climático. Y un portafolio de cobertura climático debiera funcionar bien cuando el riesgo climático está aumentando. Porque tenemos estos activos que no están, o estamos dándole más vida a los activos que no están expuestos y estamos acortando a aquellos que sí están expuestos. Es una cartera que aprecia cuando el riesgo climático empeora, se aprecia. Y va a bajar su valor si es que el riesgo climático baja. Ahora, muchos inversionistas creen que los subprecios del mercado en el riesgo climático, en cuyo el mercado deprecia, y esto es porque cree que hay poca probabilidad. Hay mucho interés en la inversión sostenible si pensamos que el mercado finalmente va a aprender qué tan malo va a estar el clima al ver los eventos de los que estamos hablando acá. Pero no está todo claro. Muchas personas también creen que las acciones verdes están sobrevaloradas porque están todas estas personas que están interesadas en ser verdes y están pagando más por estas acciones de lo que debieran. El mercado tiene una visión, que yo creo que el mercado es una persona, el mercado tiene
una visión, y esa visión es que el cambio climático no va a ser tan malo, que estos portafolios o estas carteras de cobertura van a funcionar bien y que la acción del mercado va a estar extremadamente o va a sobrevalorar las acciones verdes, es que porque el cambio climático va a funcionar bastante bien. Esto es lo que estamos pensando con una cartera de cobertura donde reducimos el riesgo del cambio climático. ¿Cómo construimos estas carteras de cobertura climática? Yo creo que hay algunas cosas más que podemos decir ahí. Una cartera de cobertura climática, dado que está reduciendo el riesgo, es como una política o una póliza de seguros, y que pensamos que alguien nos va a pagar por esto. Cuando lo que usted está pagando por esto va a tener una prima de riesgo negativo en promedio, a menos que suba el riesgo climático o baje el riesgo de cambio climático, pero si se mantiene igual va a subrendir en el mercado. Y ustedes como gestores de activos, los gestores de activos le dicen a sus clientes, dicen no quiero decirle esto a mis clientes, pero yo creo que es lo que ustedes esperan. Podemos esperar un subdesempeño a menos que los riesgos de cambio climático aumenten, en cuyo caso esperen que funcione mejor. ¿Cómo construimos estas carteras? Esta es una imagen de una familia que está en un viaje de excursión y que se ve muy claro todo el trabajo que implica construir estas carteras de cobertura. Típicamente se basan ya sea en características firmes o en enfoques estadísticos. Las características firmes incluyen cosas como qué sector de la firma, dónde está ubicada, ESG, lo que significa características de gobierno, sociales y ambientales en los grandes negocios, en crear estadísticas ESG y carteras sensibles a los factores ESG. Se pueden utilizar datos de las hojas de balance. Es fácil criticar estos datos como que no son suficientes para responder la pregunta de quién está más expuesto a los riesgos climáticos y quién no. Pero por supuesto, los datos nunca le dicen a los inversionistas qué acciones van a subir y cuáles van a bajar. Y si hicieran eso, ya todo el mundo estaría en eso, ¿no? Tienen que tomar los datos con cierta precaución. Pero hay razones para pensar de que esto va a mejorar, que hay una revelación o declaración obligatoria que se ha discutido en muchos países para poder publicar el riesgo de cambio climático. El enfoque estadístico dice, bueno, echémosle un vistazo a qué es lo que sucede con el mercado cuando el riesgo climático aumenta. Hay muchos eventos que nos hacen más conscientes del riesgo climático de lo que estábamos haciendo antes. ¿Cuáles suben y cuáles bajan? Entonces, podemos utilizar estas acciones que son sensibles por esto para poder ver qué acciones son sensibles al cambio climático y cuáles no, y tener una noción estadística de las carteras a seleccionar. Siempre hay muchas formas de hacer esto en combinación, y es por eso que cientos o quizás miles de fondos de inversión sostenibles están disponibles en el mercado de manera pública. Y algunos de estos quizás son coberturas climáticas efectivas y otras quizás no. Entonces, la pregunta sería ¿cómo los diferenciamos? Parte de esta pregunta de si es que es una buena cartera de cobertura climática tiene que ver con cómo luce realmente la transición en el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder si es que finalmente vamos a poner impuestos sobre las emisiones de carbono? Esto es realmente imposible y vamos a irnos hacia la regulación o subsidios o lo que sea. Bien, aquí hay dos carteras que vamos a utilizar el día de hoy. Una se denomina la cartera de cobertura de activos encadenados, que es SP700, el COL de energía amplia, LTF,
es el 70% de carbono y un 30% de un sector más amplio de energía. Esto se basa en características afirmes, pero solo es una pregunta de en qué sectores están. El segundo es lo que denominamos una cartera mímica de un factor eficiente climático, y esta es una cartera que junta fondos sostenibles, pero una vez que está apareciendo funcionar bastante bien en este punto particular del tiempo. Un paper de Jean-Luc Denard, Grant Kelly y yo, nosotros formamos carteras dinámicas solo a largo plazo de estos fondos disponibles públicamente. Se supone que debe tener una variancia mínima y una correlación máxima con las noticias sobre el cambio climático. Esto es un enfoque basado en noticias y queremos ver la correlación de las noticias después de que nosotros hemos sacado los factores de inversión común, algunos de los factores afirme, y un retorno sobre el petróleo y también de esta cartera de activos concatenados. Hacemos esto una vez al mes y nosotros recalculamos y publicamos los resultados en nuestro sitio web BILAB. Si quieren invertir en esto, ustedes pueden hacerlo. No hay necesidad de corto plazo, es solo a largo plazo y se puede manejar. Si lo miramos en marzo, tiene dos activos en él. Uno son las allowances de carbono desde de California, y el segundo es el ETF de uranio. Si miramos hace un año, tenía 3 activos, cada uno de los cuales es una suerte de... Uno se denomina un ETF de impacto de carbono y otro se denomina un fondo de energía alternativa, y el tercero es un fondo de agua. Con el tiempo hay diferentes tipos de inversiones sostenibles que al parecer están teniendo un desempeño deficiente. Cuando vemos una muestra de 30 días y lo juntamos todos, los vemos todos durante los últimos 20 años, esto es lo que hace esta cartera. Las primeras dos líneas son comparativas del Standard & Poor's 500 y del índice de todos los países, y ven el retorno de la volatilidad en el corto plazo, y es bastante bueno en el Standard & Poor's en 500. Tiene un Sharpe ratio de 0.3, y ven en la cartera de activos concatenados o varados, ven que tiene 0.35, un poco mejor que el Standard & Poor's, y si ven la cobertura con todo el lugar de utilizar el Core ETF, de hecho tienen un retorno negativo sobre el periodo completo de la muestra, 25 años. Pero si lo vemos con los activos varados, está rindiendo mucho mejor. Ha estado carbono, al parecer es una... Ahora, si vemos el factor de eficiencia climática en esta cartera, tiene un Sharpe ratio que también es bastante respetable, pero no es tan alto como el Standard & Poor's per se. Y tiene un comportamiento similar. Si miramos el retorno a un año en lugar de los retornos a 20 años, pueden ver que este Sharpe ratio es bastante más alto. De hecho, el mercado ha estado subiendo de manera bastante sustancial durante los últimos años, y tanto el Standard & Poor's y el ACWI, bueno, el Standard & Poor's tiene un Sharpe ratio mayor que 2 y es más alto de lo que ha sido en promedio durante el largo plazo, y los activos varados también está sobre 2. Y el factor de eficiencia climática en el portafolio mímico está por detrás de 0.8, pero aún así es atractivo. Las buenas noticias. Las malas noticias es que si hubiéramos hecho lo mismo hace un año atrás, todos estos retornos son negativos. Ahora los ratios de Sharpe, o los Sharpe ratios, son negativos.
Entonces, voy a los eventos actuales, quiero hablar de qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué estos fondos sostenibles están rindiendo tan mal el año pasado y este año están rindiendo bastante bien? Me gustaría mirar un poquito, ahora que hemos recolectado estos factores de cobertura climática, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Bueno, lo primero que podríamos hacer con ellos, y de hecho yo sugiero que esto es lo que se ha hablado, podrían invertir en ellos, ¿no? Pero lo segundo que podríamos hacer es invertir en carteras que estén correlacionados con estos. Esto quiere decir, si tenemos un beta alto en carteras de cobertura, se podría asignar que esto es una buena cartera en la cual invertir. Esto es una forma de probar el greenwashing de los fondos sostenibles o lavado verde. Les voy a mostrar esto brevemente y luego les voy a mostrar también brevemente la prueba de estrés de los bancos. Si miramos las acciones individuales en el Standard & Poor's 500 y se preguntan, ¿estas son verdes o marrones? Y para responder esa pregunta, si nosotros hacemos una regresión sobre los retornos en las acciones, sobre los riesgos, factores de riesgo estándar, y vamos a la cartera de cobertura, de hecho tenemos 4 de ellas, y vemos todos los coeficientes en las carteras de cobertura, realmente vemos si es que es positivo o negativo y si es significativamente positivo o negativo. Los ordenamos por su verdura, o por su nivel de verde, y vemos cómo lucen. Esto es una suerte de resultados preliminares. Tenemos de los 560 acciones, los ordenamos en la parte base, en el lado derecho, y estas son todas empresas que tienen la peor de estadística. Esto tiene los valores más negativos correlacionados con las carteras verdes, y en el lado izquierdo ven las empresas de energía, y no es sorprendente que las empresas más marrones si miramos el lado izquierdo, están viendo las que son más verdes. Pueden ver también, cuando miramos la clasificación de prueba verde versus la P, pueden ver distintos rankings. No voy a explicar lo que son, pero básicamente la parte superior de esto no está muy bien estimada, en el sentido de que hay muchas compañías verdes y la clasificación real es cuál es la más verde de las empresas verdes. No se ve muy claramente acá. Yo creo que eso no es sorprendente, porque después de todo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de empresas que son empresas de servicios o empresas de salud o por el estilo. Realmente no tenemos ningún tipo de emisión, particularmente para calor, luz, y eso es más o menos lo mismo para todas las empresas de servicios, las compañías tecnológicas, de salud, empresas de seguros, están más o menos en la misma caja. ¿Qué pasa con los bancos? Podemos pensar en el banco que podría estar en una cartera de negocios, porque ellos dan préstamos a muchas empresas diferentes, y estos préstamos tienen cierta probabilidad de caer en default dependiendo del riesgo de estas empresas. Los reguladores están muy preocupados si es que los bancos estén muy expuestos a riesgos climáticos. Luego, si nosotros aprobamos algo como un impuesto sobre las emisiones de carbono, va a arrastrar a los bancos, porque los bancos van a estar tan expuestos a las empresas que se van a ver dañadas por el impuesto a las emisiones de carbono. Entonces los reguladores se han dicho a sí mismos, o se han fijado una agenda para intentar asegurarse de que los bancos que están regulando no estén demasiado expuestos a los riesgos climáticos.
Ahora estamos haciendo eso para más o menos 1000 bancos y lo hacemos todos los días. Y podemos idear una estimación de qué tan expuesto está cada banco a este tipo de carteras de cobertura que hemos construido. Nosotros hacemos una regresión de los bancos, lo mismo que hicimos para la medida de nivel de verde. Nosotros hicimos una regresión de las acciones de los bancos, de los riesgos de mercado y las carteras de cobertura climática. Y vemos qué tan grandes son los datos en la cartera de cobertura climática. Y esto nos dice si es que los datos de los bancos están correlacionados con las carteras de cobertura. Y la forma en que lo normalizamos nos indica que están más expuestos a las carteras de cobertura que antes. Aquí vemos para el Citibank, esta curva aumentó durante la pandemia y esto es una característica que hemos visto una y otra vez alrededor del mundo. De la pandemia, cuando la pandemia golpeó, lucía mucho como una forma severa de descarbonización y vimos que las acciones que estaban correlacionadas con los sectores de energía, de hecho, rindieron muy mal y los préstamos también tuvieron bajos retornos a ese sector. Y vemos que subió después de la pandemia y luego volvió a bajar y luego al final está subiendo nuevamente. Entonces, una de las ventajas de estas medidas de alta frecuencia como esta es que pueden ver qué es lo que podría hacer ruido, lo que podría ser una tendencia que sucede al final. Y si miramos todos los días, podemos ver hacia dónde va todo esto, todos estos factores. Desde enero podríamos ver otros 2 meses de datos, de hecho, si es que miramos ahora. ¿Por qué bajó entre medio? Una explicación es que el Citibank sabía que los reguladores iban a rastrear esto. Otra respuesta es que las empresas de combustibles fósiles, porque no están invirtiendo mucho, no necesitan pedir mucho dinero tampoco. Y podría haber otros ejemplos, otras explicaciones también. Podrían haber visto que rindieron mal durante la pandemia, así es que podrían haber decidido por su cuenta que no van a mantener tantos créditos marrones, por llamarlos de algún modo. ¿Qué pasa con Chile? Esto es uno de los bancos más grandes de Chile y ven que es bastante similar, una imagen bastante similar, que subió durante la pandemia, vuelve a bajar, tiene un segundo pic pequeño ahí, pero hay una vertical hacia cero que sugiere que hay muy poco riesgo climático en esta exposición. Y cuando miramos Chile como un todo, juntando todos los bancos en Chile, podemos ver nuevamente la pandemia fuertemente subió y luego hay una segunda subida, pero está bajando hacia el final. Entonces, esto es algo a lo cual prestar atención y sobre lo cual hay que mantener los ojos abiertos. Es una forma de tener noticias por adelantado de qué es lo que podría ser un problema potencial en el sector bancario. Bueno, ¿cómo luce el mundo como un todo? Esto es juntar todos los capitales a corto plazo para todos los bancos del mundo y podemos ver que la pandemia sube acá, pero la recuperación no es tan clara cuando vemos a todos los países juntos, pero pueden ver que hay una pequeña subida en el periodo post-pandemia en 2021. La razón de esto es que los bancos chinos están severamente subcapitalizados por nuestra medida y han aumentado desde más o menos 2010. Y continúa en el lado derecho de esta imagen. Y dado que son grandes, dominan la imagen para todo el mundo. ¿Es un sistema financiero mundial que se expone a los riesgos climáticos? Bueno, probablemente. Y podría ser que en China, ustedes lo pueden ver primero,
Sin embargo, en China los bancos se han mantenido, así que no es tan claro que podamos ver algo de los bancos que están subcapitalizados. Pero en cualquier caso, tenemos mucha información acerca de dónde están los riesgos y cómo han cambiado en el tiempo. Ahora, lo último que me gustaría conversar es por qué los fondos sostenibles han rendido tan mal el año pasado. Esto es una respuesta, esto más o menos la respuesta. Y no sé si conocen Star Wars, ¿cierto? Pero claro, escuché reírse, así que sí, él es el emperador, ¿cierto? Y el emperador en Star Wars tiene una frase, ¿cierto? Que todo ha sucedido como yo lo predije, ¿cierto? Así que uno siente escalofríos cuando escucha eso y la pregunta es, ¿pudimos predecir algo? ¿Cómo lo hizo él? Así que los fondos sostenibles o su bajo desempeño del año pasado fue bastante preocupante. De hecho, en Estados Unidos creo que la razón principal por la que tenemos legislaciones y luchas sobre si es algo válido a la hora de revisar portafolios o no, o si BlackRock puede hablar con los fondos de pensión en algunos estados porque no le gusta ESG, cosas así. Todo eso, todo ese coro de quejas surgió justo cuando estos fondos bajaron su desempeño. Y ahora que están bien, está mucho más callado ese coro. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la historia acá en todo esto? Primero que todo, no es sorprendente que estos fondos tuvieran ese desempeño el año pasado, porque el sector energético era muy fuerte y la mayoría tenía que ver con energías fósiles. Y básicamente, de todas las maneras en las que pensamos esto, no queremos concentrarnos en estos fondos, tanto como lo hacemos normalmente. En segundo lugar, la pregunta es, ¿por qué las energías fósiles lo hacen bien? Y en realidad quiero volver a los riesgos de determinación. Estos riesgos finalmente es una explicación respecto a cómo responden a las cosas que le estamos preguntando eventualmente. Y si es así, van a reducir la inversión, van a consolidar, van a recibir mucho efectivo y se lo van a dar a los accionistas, obviamente. Y van a terminar finalmente con mayores ganancias que las de lo normal. Y como sabemos, los precios de las acciones no suben tanto. Por ende, este riesgo de terminación o el argumento al respecto dice que si existe esta terminación que se va acercando, no, probablemente es el fenómeno que hemos visto. Y es especialmente cierto si es que la mayor política que tienes es la esperanza. Porque si tienes un centro que tiene emisiones, estas compañías fósiles no van a recibir tantas ganancias cuando se enfrenten a estos riesgos de terminación. Es el hecho de que en realidad pueden tener estas ganancias, estas rentas, a través de un monopolio finalmente, lo que hace que el precio de las acciones suba. Así que, si estamos hablando de un impuesto al carbono en Estados Unidos, hay este aumento en la rentabilidad de las compañías del sector energético que responden a este riesgo, obviamente va a ser mucho menos radical porque los precios de las acciones van a subir, algunas no tanto, y la ganancia del gobierno sí va a subir de manera sustancial. Y esta ganancia finalmente va a reducir los empleos de manera mucho más regresiva, de manera mucho más clara, o incluso
hay ciertos suplementos o ciertos subsidios para personas de bajos ingresos que están enfrentando estos impuestos en la gasolina. Pero bueno, creo que parte de esto tiene que ver con la esperanza como la política principal que se utiliza en Estados Unidos. Y estos riesgos de terminación de energías fósiles hacen que sean bastante rentables y generen estos fondos de sustentabilidad con un desempeño mucho más bajo. Pero tomemos la misma idea entonces y agrandémosla un poco. Podemos pensar en los riesgos de terminación también desde el punto de vista de una compañía, pero pensemos ahora desde el punto de vista de un país. Algunos países tienen su industria principal al petróleo y al gas. ¿Y qué pasa si se enfrentan a un riesgo de terminación? ¿Qué van a hacer esos países? Su fuente principal de ganancia va a desaparecer. Por lo tanto, muchos países que enfrentan este tema quieren diversificarse. Están utilizando finalmente esta gran cantidad de flujo para construir nuevas industrias, algunas educativas, otras de deportes. Vemos el Medio Oeste, por ejemplo, el Oriente Medio, con campos de golf, por ejemplo, con torneos muy importantes, con los torneos más importantes del mundo actualmente, y están comprando, por ejemplo, la Copa del Mundo de la FIFA, cosas así. Por lo tanto, hay muchísima evidencia que señala que los países de esta parte del mundo reconocen que este es un problema y que no pueden depender 100% del petróleo y del gas. Y también saben que la OPEC ha reducido la producción durante los últimos años, a pesar del hecho de que los precios de la energía son cada vez más altos y también que es difícil trabajar con esto. Y ahora, ¿qué pasa con Rusia? No hemos hablado mucho de Rusia, y cuando hablamos de fondos sostenibles con bajo desempeño tenemos que hablar de Rusia, pero Rusia tiene su ingreso principal a través del petróleo y el gas. Por lo tanto, se está enfrentando al mismo riesgo de terminación que los países del Oriente Medio. Ahora, la Rusia de Putin está enfrentando un riesgo de terminación. Pero ¿cuál es su política, su respuesta política al respecto? Bueno, es bastante claro que su industria vale mucho más hoy de lo que va a valer en el futuro, pero al mismo tiempo también es cierto que Europa va a ser capaz de vivir sin el gas ruso en una década, a diferencia de lo que ocurre hoy. Por lo tanto, su política tiene que ser algo que haga hoy. Y creo que lo que decidió hacer finalmente en el caso de Ucrania es diversificar su economía. Así que esta idea del riesgo de terminación es un incentivo, para distintas cosas. No es la justificación de una guerra inhumana, sino que en realidad es su respuesta a cómo diversificas la economía rusa. Y esto llevó a una reducción en el suministro y finalmente es un riesgo de terminación, y como consecuencia de todo esto finalmente podemos ver que ahora está vendiendo energías fósiles mucho más caras de lo que hacía antes, y en realidad ya ha recuperado la industria. Por lo tanto, la guerra sí no está resultando muy bien para Rusia, pero su industria petrolera y de gas está bastante bien debido a todo esto. Así que, si fuésemos medioambientalistas, ¿estaríamos afectados por todo esto? Si los fondos sostenibles no están desempeñándose bien, ¿es una mala noticia para nosotros como medioambientalistas? Bueno, creo que hay que pensarlo un poco, porque es bastante claro
que cualquier tipo de transición de energías fósiles a energías renovables va de cierta manera a requerir precios mayores para cosas que incluso tienen gases de efecto invernadero. Esperamos precios más altos para estas energías y por eso finalmente los consumidores van a utilizar todo esto, van a manejar menos, van a quizás utilizar autos más pequeños o van a compartir auto porque la gasolina es cara. Por lo tanto, en cuanto la gente comienza a quejarse por el precio de las gasolinas, es muy bueno hacer caso hasta cierto punto, pero eso es lo que hace que funcione. El alto precio de la gasolina y de la energía también hace que las compañías economicen porque ponen mayor aislación en los edificios, utilizan métodos mucho más eficientes para encontrar maneras alternativas finalmente de calefaccionar y enfriar también sus fábricas y los bienes intermedios que son mucho más caros también por el precio de la energía. Por lo tanto, los precios o el precio de la energía tan elevado de hecho es algo bueno desde el punto de vista ambiental. Y en este caso significa que podemos culpar a Putin más que a los radicales de izquierda por cuanto al aumento de los precios de la energía. Así que entonces debemos comprar portafolios sostenibles a pesar de que están con un desempeño bajo y que queremos generar esta determinación. Sí, creo que sí. Y este mismo argumento aplica finalmente a los riesgos de terminación. Por lo tanto, si estos riesgos de terminación aparecen más allá, podemos generar el portafolio y va a ir al valor, va finalmente a transformar energías fósiles y va a generar todo esto y el portafolio no va a desempeñarse bien si es que es exactamente lo contrario. Por lo tanto, es el mismo argumento, es exactamente lo mismo antes, que es lo que hace que este portafolio de cobertura sea realmente un portafolio de cobertura. Por lo tanto, creo que aún hay muchas razones para comprar estos portafolios, incluso si incluimos este tipo de riesgo de terminación. Por lo tanto, aún queremos invertir en energías fósiles, supongo, porque aún así te va a dar la sustentabilidad que buscabas. El hecho de que Putin haya acelerado la decarbonización, bueno, está avanzando finalmente a un aumento en las energías renovables. El proyecto de ley de Biden sobre el clima también está acelerando finalmente este proceso de descarbonización y lo mismo con el Acuerdo Verde de la Unión Europea y según entiendo muchas de las políticas en Chile van en línea con esta idea al mismo tiempo, así que en este sentido, a pesar de que algunas de estas cosas no se ven como grandes avances a la descarbonización, en realidad sí estamos avanzando a una dirección apropiada, no sé si es suficiente o no, pero gran parte de estas cosas parecen ser malas noticias, pero quizás para el clima son buenas noticias. Así que lo último que quiero decir es que también podemos preguntarnos sobre el riesgo de terminación para el planeta. Esta es una pregunta, bueno, estamos hablando del final de nuestra especie, ¿no? Y no podemos reducir la inversión simplemente y no podemos diversificarla tampoco. Así que, ¿qué opciones tenemos? Bueno, la opción que tenemos entonces es solo para reducir la probabilidad. Tenemos que reducir esta probabilidad y el Acuerdo de París nos dio los planos sobre cómo hacer esto. Estos compromisos de net cero
sobre cómo todos los países pueden alcanzar todo lo demás, especialmente si están en este punto o no, y el peor resultado probablemente va a ser eliminado. Por lo tanto, ese es el objetivo finalmente, intentar ver si podemos asegurarnos de alcanzar el Acuerdo de París. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos estas políticas, pero quizás no son suficientes. Y algunos países, de hecho, van a poder alcanzarlo mucho más fácil que otros. Algunos quizás lo hagan con mayor motivación que otros. Por lo tanto, no hay ninguna manera de hacer cumplir todo esto. No hay un paraguas general que de cierta manera se asegure de que todos hagamos nuestra parte. Y por lo tanto, este es el problema estándar en la economía, cuando hay alguna externalidad finalmente. Así que algunos países van a hacerlo solos. Es decir, no van a alcanzar sus objetivos, pero van a ahorrar dinero. Y van a ahorrar dinero para lograrlo y van a obtener los beneficios también, apuntando a un mejor resultado. Y parece ser que lo más importante tiene que ver con que las cosas funcionan mejor cuando se hacen juntas. Y obviamente estamos hablando de los países más grandes, ¿cierto? Estados Unidos, Europa, China, la India, que son los emisores más grandes. Si nosotros cuatro, de hecho, podemos trabajar juntos para alcanzar nuestro objetivo colectivo, creo que el resto del mundo se nos va a unir. Y quizás hay algunos países que no, pero si son pequeños, no importa. Esa es mi esperanza, finalmente. Cuando hablé de esto en China, lo hice desde el corazón. Dije, tenemos que llevarnos bien, tenemos que encontrar la manera de hacer que esto ocurra. Y estoy seguro de que aquí en Chile se preguntan, ¿Estados Unidos va a hacer su parte o no? Y yo también me lo pregunto en realidad. Espero que sí. Y espero que China también. Europa va solo en su camino. India, bueno, India sigue siendo un tigre muy joven que no está listo para bajar el ritmo. Así que es un problema político muy grande. Y espero, obviamente, que las probabilidades que tenemos al frente sean lo suficientemente altas como para hacer algo. Así que este es mi mensaje, finalmente. Estos son mis 3 nietos, revisando un lago tranquilo, preguntándose finalmente qué tipo de mundo van a heredar, porque son muy críticos y van a ser muy críticos respecto a la manera en la que estamos lidiando con estos problemas. Pero si podemos decirles finalmente que tenemos un plan, van a estar mucho más felices. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Robert, por tu clase magistral sobre un tema tan importante e interesante. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES UC, entregará a nombre de CLAPES un regalo a Robert. Bueno, yo quiero, a nombre de CLAPES UC, entregarle un regalo a Robert y Marianne. Así que, Robert, this is a special gift for you. This is a book that we produced about the natural laboratories in Chile. So I think you may enjoy. It's my co-author is right there. You can open it.
Y quiero aprovechar también de agradecer, un agradecimiento importante a LATAM Aerolínea, que nos ayudó a traer a Rob y Mariana a Chile. Así que también importante reconocerlo. Ahí está el video. De esta manera damos por finalizado este interesante encuentro que forma parte de las diversas actividades que estaremos realizando este año como CLAPES UC para celebrar nuestros 10 años de existencia. A nombre de CLAPES UC agradecemos la participación del Premio Nobel de Economía Robert Engel en esta importante actividad y también a quienes nos acompañaron tanto de manera presencial como vía streaming. A quienes nos acompañan de manera presencial, los invitamos a un café a la salida del salón. Muchas gracias.